están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Tenemos mucho que contarles. Vamos de inmediato con los titulares. Sin acuerdo terminó la reunión entre el gobierno y diputados de demócratas para sumar apoyos a la idea de legislar la reforma previsional. Mañana se va a votar en sala de la Cámara la iniciativa que hace más de un año se tramita en el Parlamento. Hasta ahora el gobierno tendría los votos necesarios gracias a la ADC, parte del PDG y algunos independientes. El fiscal regional de Tarapacá salió a precisar sus dichos luego de señalar que la frontera norte está sin control, no descartando la presencia en el país de José Fito Macías, el líder narco que se fugó de una prisión en Ecuador. El persecutor aseguró que se refería a que el control en la frontera funciona hasta las 6 de la tarde, por lo que desde esa hora se tornaría vulnerable. El subsecretario del Interior anunció una visita a la zona. En Argentina, hoy fue el funeral de Uma Aguilera, la hija de uno de los escoltas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien murió de un balazo tras un intento de robo en la zona oeste de Buenos Aires. Las autoridades ya detuvieron a un sospechoso por el crimen y trabajan en la captura de otros posibles implicados. Y el cine chileno tuvo una jornada histórica. Por primera vez, 2 películas fueron nominadas a los premios Oscar. Se trata del documental La Memoria Infinita de Maite Alberdi, que va a competir como mejor documental, y la película El Conde de Pablo Larraín, que logró una nominación en mejor fotografía. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Al menos 78 votos tendría el Ejecutivo para aprobar la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es el número exacto para avanzar en el debate en el que los denominados partidos bisagra van a ser claves para ampliar el margen del gobierno ante una posible aprobación en sala. La nota es de Estefanía Bustamante. Muy bien. El inicio de la sesión no fue impedimento para que en paralelo siguieran las intensas negociaciones donde se buscan los votos necesarios para aprobar la idea de legislar la reforma previsional. Ahora está en los parlamentarios la decisión. ¿Van a seguir con las conversaciones? Sí, siempre, es súper necesario. ¿Hay una reunión pendiente con la UDI que quedó ayer? Sí, y con demócratas también, y con otros parlamentarios independientes. Votos clave para conseguir 78 aprobaciones, donde el oficialismo y la ADC ya tienen 73. Por eso es que para aumentar el margen se requiere del respaldo de los llamados partidos no alineados, a los cuales hizo un guiño el Ejecutivo durante la discusión en sala. Y agradecemos a los partidos que han actuado como bisagra, a los parlamentarios que ojalá se puedan sumar a la idea de legislar desde la oposición. Muchos de esos parlamentarios lo que nos han dicho es: tenemos diferencias en los temas A, B o C, pero queremos contribuir a que la discusión de este proyecto siga adelante. Tal fue la postura del PDG, que adelantó su respaldo a la idea de legislar, pese a que antes había condicionado sus votos al aumento del tope del autopréstamo. Pedían pasar de 1.100.000 pesos a 5 millones, cifra que bajó durante las negociaciones a 2,5 millones. El proyecto está sufriendo cambios, está recién en primer trámite, y hay algo que tenemos claro: que la idea de legislar debe continuar y debe pasar todo el proceso para ver finalmente qué resulta. Nosotros vamos a insistir en aumentar el tope del autopréstamo porque creemos que es insuficiente 30 UF, pero además también creemos que se debe discutir esta reforma como corresponde, en forma seria. Yo voy a rechazar porque no, por conciencia no puedo aprobar una reforma previsional. Incluso con la negativa de Gaspar Rivas, el gobierno lograría el número ideal, al cual se sumaría el único representante de amarillos, Andrés Joanet. Aunque en ambos sectores, al igual que otros, hay reparos a la discusión particular, especialmente con la fórmula 3 y 3. Nosotros la próxima semana, en conjunto con el Partido de la Gente, presentaremos una propuesta seria de donde efectivamente podemos sacar los recursos para tener una PGU de 250.000 pesos, pero el 6% tiene que llegar a los trabajadores. Hay desacuerdo también con la rebaja de las tablas de mortalidad y el seguro de longevidad, una propuesta que, si bien se acogió para asegurar el apoyo de la bancada PPD Independientes, causó la molestia en demócratas, sector que condicionó 6 votos. Nosotros no hemos tomado la decisión ni siquiera de la idea de legislar, para que quede claro. Vamos a conversar con el gobierno, queremos mejores pensiones. Esto no es una propuesta que nosotros sea algo mezquino de quién es la idea. Lo que queremos es que las cosas sean verdad y no sean
mentiras para la ciudadanía. Todo va a depender de lo que decidan los diputados y diputadas mañana, porque la verdad es que si deciden que no podemos avanzar en la idea de legislar, hasta ahí queda la reforma previsional. Una reforma que tampoco ha logrado convencer a Chile Vamos y republicanos, que se mantienen bajo la premisa de que el 6% debe ir a la cuenta individual. Para la votación de este miércoles hay sectores que incluso se ausentarían de la sala. Esta discusión parte mal, y parte mal porque me parece que es como Poncio Pilato lavándose las manos. Los parlamentarios que apoyan hoy día a su gobierno votaron en contra de la idea de legislar también, incluido el presidente de la República. No queremos que con la plata de los trabajadores se funde una nueva democracia viva. Voto que no. No para el gobierno, no para expropiar, no para pegarle manotazos, no para topón para adentro, como a tanto les ha gustado decir en sus puntos de prensa, en sus redes sociales e instalar fake news, sino que para hacer esto sostenible en el tiempo. Aún con reparos al corazón de la reforma previsional, el gobierno tendría 78 votos para aprobar al menos la idea de legislar. Esa es la discusión particular donde estará el camino cuesta arriba para una reforma que ha esperado más de 15 años para que la clase política llegue al menos al acuerdo de discutir un cambio al sistema. El alcalde de Estación Central solicitó al gobierno la intervención militar en los terminales de buses de la comuna debido a la creciente crisis de seguridad. Ivo Goitz tiene más detalles. Ivo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El alcalde Felipe Muñoz de la comuna de Estación Central llegó efectivamente en horas de la mañana hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para tratar un tema que tiene muy complicado a la máxima autoridad de esta comuna y que tiene que ver con lo que está sucediendo en las afueras, en los perímetros, en las calles aledañas a los terminales de buses y de trenes. De hecho, durante los últimos días se ha conocido cómo funciona una banda denominada Las Llenas, cerca de 30 delincuentes que se abalanzan sobre las personas, son muchas las personas, estos delincuentes que se abalanzan para poder robar, intimidar a los vecinos, a los transeúntes, a los turistas y a quienes tienen que viajar y utilizar todos los días los distintos métodos de transporte, ya sean los buses y los interurbanos y también los trenes para desplazarse. Evidentemente en esta época del año ha aumentado en vacaciones las personas que circulan por ahí. El mismo alcalde decía que 9 millones de personas circulan por el frontis de la Alameda al frente de estos terminales y que por la noche, entre las 20 y las 23 horas, que son los horarios nocturnos donde hay más problemas, cerca de 14.000 personas. Y él hacía un punto, él decía, esto se compara con el aforo de un Movistar Arena completo y es por eso que necesitamos mayor protección policial, pero además fue más allá el alcalde, solicitando incluso que se pudiese aplicar la ley de infraestructura crítica para que personal militar de las Fuerzas Armadas ayuden finalmente a los carabineros para tener mayor volumen. ¿En qué tareas? Él decía, para poder disuadir, para hacer controles de identidad, para labores de infantería también en ese sector. Algo que evidentemente es muy complicado, ya les vamos a explicar por qué, pero antes escuchemos al alcalde Felipe Muñoz de la comuna de Estación Central luego de esta reunión que sostuvo con Manuel Monsalve. En nuestra comuna, que se concentran 4 terminales en una estación de trenes, que en 8 cuadras a la redonda se produce el 65% de los delitos de toda la comuna, que todas las noches circulan 14.000 personas, que es un aforo similar al que cuenta el Movistar Arena, que no cuenta hoy día con seguridad, con carabineros. Estamos solicitando poder establecer ciertas zonas de control en algunos lugares de nuestra comuna que para nosotros resultan estratégicos. Venimos también a conversar acerca de la persecución y la manera en la cual vamos a trabajar coordinadamente para poder desarticular las bandas que están operando desde hace algún tiempo en varios sectores de nuestra comuna. También se ha comprometido el subsecretario al poder entregar mayor tecnología a carabineros. No descartó la posibilidad de poder aplicar la ley de infraestructura crítica en estos lugares. Según las cifras de Carabineros, solamente en esta comuna, en estos perímetros, 8 cuadras que decía el alcalde cercanas a los terminales, se han aumentado los delitos con robo con violencia en un 100%, en un 136% los robos con intimidación y los robos con sorpresa en un 212%. Si bien la petición es mayor dotación policial e incluso poder tener ahí personal de las Fuerzas Armadas, a lo que se comprometió, eso sí, el subsecretario Manuel Monsalve,
efectivamente reforzar la dotación policial en ese lugar. Y atención acá, porque la próxima semana vamos a tener noticias importantes en relación a medidas en la región metropolitana, en medidas de seguridad. Van a esperar que el presidente de la República, Gabriel Boric, vuelva de sus vacaciones para que presentarle el trabajo que han realizado durante las últimas semanas desde la Subsecretaría del Interior, desde el Ministerio del Interior. ¿Con quién? Con el fiscal Barros, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros, reuniendo todo este material de inteligencia donde se van a anunciar, según el subsecretario Manuel Monsalve, medidas adicionales, pero más fuertes para la región metropolitana, en medio de todo este debate donde distintas voces han pedido incluso estados de excepción constitucional. Así que veremos la próxima semana cuáles son las medidas concretas para la región metropolitana enfocado en la persecución de las organizaciones criminales. Yo les contaba que pedía la ley de infraestructura crítica que fuera tomada de esta forma las instalaciones de los terminales, el alcalde de Estación Central, pero esto legalmente no se puede. ¿Y por qué no? Pasemos a escuchar las palabras del subsecretario Manuel Monsalve, quien lo explica. Le hemos reiterado al alcalde que el gobierno no descarta nunca ninguna herramienta. No le corresponde al gobierno descartar las herramientas, le corresponde evaluar qué herramientas son pertinentes para garantizar el derecho a la seguridad. Es tanto así que nos parece que la ley de infraestructura crítica tiene que ser una herramienta que está disponible. Quiero ser muy claro en esto, tiene que ser una herramienta que está disponible. El gobierno ha tomado la decisión de usarla, pero para que esté disponible hay que tramitar la ley. Aunque quisiéramos usarla hoy día, no podríamos usarla porque no hay una ley que habilite la reforma constitucional. Nos parece que el país merece tener una ley de infraestructura crítica. Por eso es que el gobierno le ha colocado suma urgencia a la tramitación. Ahí está entonces, hay una explicación. Esto está en la Comisión de Defensa del Senado en estos momentos. Y muchos se preguntarán por qué se pudo ocupar en el norte finalmente para esta ley de infraestructura crítica, porque se hizo a través de un decreto transitorio. Y es por eso que a través de ese decreto se permitió exclusivamente de forma excepcional que esto pudiese pasar en la macrozona norte de nuestro país. Quien también ha hecho un análisis durante las últimas semanas y meses acerca de la situación en la región metropolitana es, por supuesto, el gobernador Claudio Orrego, quien nuevamente, tras este aumento en los delitos violentos, los homicidios en la región metropolitana, ha hecho estos puntos exigiendo mayores herramientas, nuevas medidas por parte de las dotaciones policiales, pero también un llamado al gobierno. Y de hecho, él fue una de las voces que ha dicho que por qué no se podría tener fuerzas militares en los distintos terminales de buses, en específico en Estación Central, a raíz de lo visto durante las últimas semanas. Pasemos a escuchar parte del análisis que hace Claudio Orrego, el gobernador de la región metropolitana. Los gobiernos regionales tenemos un rol fundamental. En Santiago estamos invirtiendo 85.000 millones de pesos en apoyo a Carabineros, la PDI, los municipios, la Fiscalía, Gendarmería. O sea, estamos haciendo un trabajo tremendo y no tenemos la facultad formal. Hay un proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Congreso y tiene que aprobarse a la brevedad. Y en el caso de los municipios, ellos tienen inspectores municipales que requieren más atribuciones, que hay que proteger. Mataron el año pasado a un inspector municipal en Macul. Eso no puede volver a ocurrir y para eso requerimos también dotarlo de mayores herramientas. Todo el mundo ha señalado que cuando faltan carabineros, los patrullajes conjuntos son una buena solución. Bueno, pongámosla en práctica ya. Queremos a los carabineros en la calle. Nosotros vamos a partir este año con un patrullaje regional del eje Alameda que estamos recuperando para la ciudad. Entonces, vamos a tener que esperar hasta la próxima semana para conocer por parte del Ejecutivo cuáles van a ser estas medidas enfocadas específicamente en la región metropolitana, en Santiago, donde se van a perseguir a las organizaciones criminales y, por supuesto, vamos a tener mayores noticias. Veremos si es que escuchan lo que han solicitado los distintos alcaldes, lo que han solicitado desde la gobernación. Bueno, vamos a tener que esperar porque, aparte de eso, van a haber 11.000 millones de pesos adicionales para la dotación policial. Le agradecemos a Ivo toda la información y seguimos avanzando. Justamente a raíz de la crisis de seguridad en el país y la ola de violencia vivida en Ecuador, se ha instalado el debate sobre cómo tener un control efectivo de las cárceles en distintos países del continente. Vamos a ahondar en este y otros temas con Víctor Proboste, director nacional subrogante de Gendarmería. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muy buenas noches, Mónica.
Quisiera primero pedirle un mapa, de alguna manera, de la situación hoy día respecto a la población en las cárceles en Chile, para que la gente entienda en sus casas cuántos presos hay y cuál es la capacidad real óptima si es que no hubiera sobrepoblación. Entonces la pregunta es, ¿qué sobrepoblación hay a nivel nacional y cuál es el número efectivo de presos en Chile? Bueno, hoy día tenemos una población penal de 53.000 internos aproximadamente. Ciertamente el sistema penitenciario está estresado. Eso lo ha expresado nuestro ministro de Justicia en las distintas entrevistas que él ha dado. Sin embargo, hoy día no podemos hablar de un hacinamiento. Lo que tenemos es una sobrepoblación que estamos enfrentando con políticas penitenciarias que tienen que ver con infraestructura. Y también con robustecer ciertos departamentos que cuenta la institución. Antes de que vayamos a las soluciones, ¿nos podría dar la cifra qué nivel de sobrepoblación hay en las cárceles en promedio a nivel nacional en Chile? Hoy día tenemos una sobrepoblación del 126%. ¿Y cuándo pasa a llamarse hacinamiento? Cuando superamos el 200%. Ah, chuta. Pero ya tenemos más del ocupado, estamos ocupando al doble en el fondo, más del doble la capacidad. Las cárceles. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que el tema de infraestructura penitenciaria es una situación que no se había invertido desde el año 2012. Exactamente, y por lo eso le iba a tanto, preguntar. con la misma infraestructura. Sí, es que eso mismo le iba a preguntar, porque más allá de que se ha intentado hacer acomodos, una cosa es cuántas plazas se van agregando, pero junto con las que se van agregando, se van perdiendo otras y va entrando más gente a la cárcel. Entonces, justamente entiendo que desde el año 2012, que es lo que ha dicho el ministro de Justicia, desde el año 2012 tenemos el mismo cupo. Ustedes tienen que trabajar con el mismo cupo, el mismo número de plazas. Sí, usted lo ha dicho correctamente. Y por eso es que desde esta administración se ha trabajado muy constantemente en mejorar esas condiciones y por eso es que hoy día, desde el plan de infraestructura penitenciaria, está en proceso la construcción del complejo penitenciario de Calama, el complejo penitenciario de Arenal en Copiapó y prontamente va a entrar en funcionamiento el complejo penitenciario de La Laguna en Talca. Y además está el proceso de reaperturas de unidades penales que estaban cerradas. Bien importante que nos cuente lo de Talca, porque eso sería no sé si llamarlo desahogo, pero es uno de los principales proyectos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Talca? Bueno, Talca es una unidad modelo que tiene una infraestructura para 2.600 internos, cuenta con un sistema de seguridad actualizado, con todos los estándares penitenciarios internacionales. Hoy día está en un proceso de licitación para efecto de incorporar todo lo que significa el equipamiento de esa unidad, para efecto de poder ya prontamente entrar en marcha y en funcionamiento y poder descongestionar a lo menos la región metropolitana y regiones aledañas con respecto a esta sobrepoblación. ¿Cuántas plazas son, Talca, que se incorporan? 2.600 plazas. Ya. ¿Cuál es la región que tiene una sobrepoblación más crítica? Hoy día la macrozona norte es una situación crítica. Ahí principalmente el efecto migratorio ha significado un número de prisiones preventivas bastante elevado y por supuesto eso ha conllevado precisamente sobreestresar principalmente las regiones de Arica, Iquique y Antofagasta. ¿Y la peor de las tres cuál es? Hoy día podríamos decir que la región de Arica podría estar más sobreestresada que el resto de las regiones. Sin embargo... Perdón, ahí, ¿qué sobrepoblación estamos hablando? ¿En Arica? Y aclarar que ¿Sí? ¿Perdón? En Arica, ¿qué sobrepoblación estamos hablando para compararlo con el promedio nacional?
Estamos hablando de una sobrepoblación de alrededor del 130%. Insisto, nosotros constantemente estamos evaluando no solamente la realidad de la macrozona norte, sino la realidad transversal de la unidad penal a nivel nacional, y precisamente a raíz de eso hay una política de movimiento de población penal para efectos de no sobreestresar una unidad que otra. Sin embargo, la particularidad de la zona norte hace estos efectos sean mucho más rápidos en comparación quizás a la macrozona centro o la macrozona sur. Ya vamos a volver a la zona norte porque me interesa preguntarle justamente por la cantidad que hay de inmigrantes también y lo que pasa con las bandas y el tema del tráfico de drogas ahí. Pero cuando el ministro de Justicia dice el Estado tiene el control total de las cárceles, usted como director de Gendarmería subrogante, ¿lo suscribe 100%? Por supuesto. Por supuesto, el ministro efectivamente señala de que nosotros como Gendarmería, como institución, tenemos el control total de las cárceles. Si el ministro de Justicia lo señalaba en un reportaje, pidiera información con respecto al estado situacional de las unidades penales, cualquiera sea, o alguna situación con respecto a algún interno en particular, nosotros inmediatamente tenemos disponibilidad de esa información y se la podemos entregar en forma inmediata a la autoridad. Para no malentender lo que quiere decir que usted dice, suscribo, la Gendarmería tiene el control total de las cárceles. ¿Nos puede explicar a los ciudadanos cuál es el sentido profundo de esa frase? ¿Qué quiere decir que Gendarmería tenga el control total de las cárceles? ¿Qué quiere decir y qué no quiere decir? Para no sobreentenderlo. Lo que significa el control total de las cárceles es que nosotros tenemos claridad con respecto a todo lo que ocurre al interior de esas unidades penales. Identificación de las bandas, el trabajo investigativo, el trabajo de inteligencia y por supuesto también la intervención. Hoy día Gendarmería tiene un rol protagónico en materia de seguridad y eso ha conllevado también a una implementación de una serie de medidas para efectos de robustecer justamente el control. Aquí, a lo menos en Gendarmería, no ocurre el fenómeno ecuatoriano y eso es un fenómeno que nosotros lo miramos con atención, pero sin embargo existe una situación totalmente distinta. Hoy día tenemos un sistema y sobre todo nuestros funcionarios que son capaces en lo profesional y en lo operativo de intervenir inmediatamente frente a un hecho que pueda atentar contra la seguridad del penal. Entonces, que ustedes afirman que ustedes saben todo lo que ocurre al interior de las cárceles en Chile. Gendarmería sabe lo que ocurre al interior de las cárceles en Chile. Gendarmería tiene el control total de las cárceles en Chile. ¿Y sabe todo lo que pasa al interior, me decía usted? Tiene el control total. Eso involucra manejo de información, de inteligencia y también para tareas investigativas. Cuando usted dice que no estamos en Ecuador en esa situación, ¿a qué se refiere? Porque muchos se preguntan qué tan cerca, no todos los que ven las pantallas de CNN Chile necesariamente manejan aquello, pero el crimen organizado, no solo en Ecuador en realidad, en varias partes de Latinoamérica, comienza muchas ocasiones a fortalecerse desde las cárceles, desde ahí opera hacia afuera y después empieza a expandirse y a operar también directamente desde afuera. Entonces quisiera preguntarle, cuando usted dice que no estamos en la situación de Ecuador, que evidentemente no estamos, pero ¿qué tan lejos, qué tan cerca? ¿En qué nos diferenciamos con lo que hemos visto en Ecuador? Bueno, primero hay que un poco conocer la realidad penitenciaria ecuatoriana y segundo, tener el comparativo justamente con la realidad penitenciaria chilena. Gendarmería es una institución que tiene mucha historia y por lo tanto es una institución robusta en el sentido de que somos nosotros quienes hacemos todas las labores, tanto de seguridad, tanto investigativas como de intervención en las unidades penales. Tenemos una escuela de formación precisamente para entregar herramientas a nuestros funcionarios para efecto de que esas herramientas se desarrollen a lo largo de toda la carrera penitenciaria. Hoy día nosotros somos parte también del sistema de seguridad a nivel nacional y por lo tanto aportamos una serie de antecedentes en materia de seguridad y esos antecedentes
también son conocidos por los distintos organismos para efecto de combatir justamente aquellos focos que probablemente se puedan dar dentro de las unidades penales y poder investigarlos y sancionarlos judicialmente. ¿Hay bandas criminales operando? En ese sentido, por eso, por eso que yo quiero recalcar la diferencia entre el sistema ecuatoriano y el sistema chileno. El sistema ecuatoriano hoy día no tiene una escuela de formación penitenciaria, es una mixtura entre varios servicios. Entiendo. Está lo policial, está lo penitenciario e inclusive está lo militar. Y por lo tanto, en ese sentido, quiero recalcar, Gendarmería es la institución encargada del resguardo de los recintos penales y por lo tanto, en ese sentido, nosotros tenemos un claro dominio de nuestra función. Ya. Y claramente ustedes no le han entregado el control de la, entre comillas, en el caso de Ecuador, seguridad de las cárceles en algunos penales a los internos, como ocurre en Ecuador, como ocurría también en algunos lugares en Venezuela. Eso es para partir una diferencia importantísima. Pero vamos a donde hay problemas también. Hemos hablado de la parte positiva, de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes cómo se forman. Yo quiero preguntarle un par de cosas. Primero, ¿hay corrupción al interior de Gendarmería? A ver, Gendarmería es una institución que tiene 20.000 hombres, hombres y mujeres uniformados y civiles. Y todos los funcionarios de Gendarmería de Chile hacen una función profesional, una función que va justamente en pos de la seguridad, no solamente de los recintos, sino también del entorno y del país. En ese sentido, Gendarmería no hay corrupción. Hay hechos puntuales que nosotros pesquisamos, ponemos en conocimiento al Ministerio Público para efecto de efectuar la denuncia y la labor investigativa y, por supuesto, la acción judicial tomará su camino en ese sentido. Está también la etapa administrativa de efecto de la investigación para efecto de poder sancionar y desvincular a aquellos funcionarios que se alejan del deber ser. Usted dice entonces que son hechos, son usted diría que son muy hechos puntuales, individuales, pero no podría yo decir que en Gendarmería hay corrupción. Ya, o sea, hay corrupción, pero son hechos puntuales. Son casos puntuales de corrupción, dice usted. Mónica, por favor, no. ¿Sí? Yo dije en Gendarmería no hay corrupción, hay hechos puntuales. Por eso, pero hay hechos puntuales de corrupción, pues de eso estamos hablando. Sí, hechos puntuales de corrupción de personas determinadas y que nosotros ponemos en conocimiento al Ministerio Público. Eso es justamente lo que estaba... No estamos hablando de corrupción en la institución. Eso es lo que estaba tratando de recalcar, director. ¿Hay bandas criminales operando al interior de las cárceles chilenas? Nosotros tenemos identificadas bandas al interior de unidades penales chilenas. Ya. Efectivamente las tenemos identificadas y a raíz de esa identificación hoy día tenemos alrededor de 1.600 y fracción bandas identificadas al interior de las cárceles en Chile. Y para que la gente que nos ve se haga una idea, porque me imagino que hay unas que son muy pequeñas y otras que son las más grandes. ¿De cuánto a cuánto estamos hablando? ¿De cuántos integrantes de una banda pequeña, de esas 1.600, a las más grandes? ¿En qué estaríamos para que la gente se haga una idea? ¿De qué estamos hablando? Nosotros usamos la definición del Convenio de Palermo, que establece de que cuando se agrupan 2 o más individuos para cometer un delito es considerado esto una banda criminal. Y por lo tanto, desde ese concepto nosotros hacemos la más contabilidad de 3, dice Palermo. Que nosotros... Sí, más de 3 ya son... Exactamente. Ya, ok. O sea, lo más chiquitito podrían ser 3. Y la más grande que hay, ¿cuánto estamos hablando? ¿Cuánta gente, director? Es que eso es relativo, podríamos estar hablando de 10 o más personas. El número que señalo yo se basa principalmente en manejo que la misma población penal o los internos aportan al momento de que Gendarmería hace su segmentación y clasificación, y también por fuentes abiertas de información. Ahora, estos 1.600 y tantas bandas que yo hablo no significa que las 1.600 bandas estén activas, eso también quiero ser bien tajante. Las tenemos identificadas, sí, pero no significa de que estas 1.600 estén activas. ¿Cuántas bandas de esas 1.600 están activas cometiendo delitos al interior o hacia el exterior de los penales?
Hoy día yo voy a pronunciarme con respecto a las bandas activas. La situación de los delitos que pueden estar cometiendo las bandas son situaciones que tienen que estar investigando el Ministerio Público. Pero alrededor de 600 bandas tenemos activas, detectadas que están activas. Y cuando usted me dice activas, ¿a qué se refiere en actividad de qué? ¿Cometiendo delitos al interior de los penales o hacia afuera? ¿Qué quiere decir activa? No, me refiero a que esta banda identificada al interior de la unidad penal, algunos de sus integrantes afuera siguen cometiendo delitos y por lo tanto hay un vínculo de actividad con respecto a la pertenencia de la banda. Entiendo. Hay un estudio hace poco, me gustan los créditos a quienes hacen las publicaciones, así que el diario El Mercurio publicó un estudio que tenía buenas y malas noticias. Las buenas era, por ejemplo, que habían bajado desde el año 2018 al 2023 los homicidios un 17%. Es más, que si consideráramos el pic del 2020 con 69 homicidios, en el 2022 hubo 29. Que las agresiones habían bajado del 2019 al 2022 un 25%. Cito alguna de las cifras. Entonces uno dice, es positivo, pero, por ejemplo, desde Paz Ciudadana y otros expertos también decían, atención, porque a veces cuando los grupos criminales o los delincuentes no organizados en grupo, pero los delincuentes en general en los penales, dejan de ejercer violencia o disminuyen la violencia, es porque se han logrado establecer en sus dominios. Y quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión? Efectivamente, debiera, de alguna manera, indicarnos esta disminución en homicidios y en agresiones, el hecho de que, de alguna manera, los jefes criminales o quienes lideran la criminalidad han logrado asentarse y tener control en los penales o jerarquía respecto a los otros presos. ¿Cómo tenemos que leer, en su opinión, esta cifra? A ver, yo no quisiera hacer un juicio con respecto a esa definición que usted señala, primero porque todas las variantes penitenciarias son multidimensionales. ¿Y por qué me refiero a multidimensional? Porque hay ciertos factores que influyen en las dinámicas penitenciarias. Tiene que ver, por un lado, la sobrepoblación, por otro lado, la segmentación y clasificación, las características de infraestructura de los recintos penitenciarios y también probablemente la correcta aplicación de todas las normas que tienen que ver para efecto de la seguridad que tienen que tener esos recintos. Por lo tanto, el reflejo de las cifras y los porcentajes son multidimensionales y yo diría que frente a ese trabajo de interpretar estos datos, nosotros todavía lo estamos analizando para efecto de tener a lo menos una apreciación desde lo penitenciario. Pero podría tener que preocuparnos o no, y lo junto con otra cifra que también se citaba, se decía que entre el 2018 y el 2022 los cobros extorsivos en los penales chilenos aumentaron un 123%. Para quienes no trabajamos como usted al interior de los penales, ¿nos podría explicar qué significa, de qué estamos hablando cuando se habla de cobro extorsivo al interior de los penales? Extorsión, ¿entre qué? Porque uno se puede imaginar desde como, por ejemplo, uno veía en las cárceles en varios países, ha visto que se cobra por un mejor lugar para dormir, que se cobra para hacer cosas en el exterior, en fin, entonces, o por, entre comillas, seguridad que unos internos le garantizan a otros. Entonces quiero entender, cuando este estudio habla de que el cobro extorsivo aumentó un 123% en estos 4 años, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cobro extorsivo? ¿Cobro por qué? Yo quisiera primero colocar un poco paño frío, dar un poco de tranquilidad frente a las situaciones que puedan ocurrir, principalmente frente a situaciones que puedan ser constitutivos de delitos en el interior de las unidades penales. Primero, considerar de que efectivamente el tema de la sobrepoblación ha causado, como dije yo, ciertas situaciones que tienen que ver con el estrés penitenciario, principalmente en materia de la sobrepoblación. Pero, sin embargo, uno también tiene que ver justamente que frente a la sobrepoblación probablemente ocurran más fenómenos como los señalados por usted, y efectivamente lo hemos detectado. Este fenómeno se da
da principalmente por un cobro monetario para efecto de generar un beneficio en dinero en base justamente al tema de la extorsión. Pero ¿se extorsionan con qué? O sea, los que cobran... Para terminar la idea, Sí. para terminar lo que estaba diciendo, frente a todos estos hechos que efectivamente nosotros detectamos para efectos investigativos, todos los antecedentes nosotros los colocamos al Ministerio Público. Y aquí yo quiero hacer la relevancia del trabajo que hay hoy día, y digo hoy día porque efectivamente hace un tiempo atrás probablemente frente a las otras organismos no había mucha comunicación, y hoy día existe una comunicación permanente, tanto Ministerio Público, Ministerio del Interior, las mismas policías, para efecto de tener una robustez investigativa y que esos antecedentes generen focos investigativos para efecto de pesquisar y anular estos hechos. Ciertamente que nosotros, por supuesto, lamentamos justamente estas acciones, pero sin embargo tomamos las acciones inmediatas. Sí. Director, sí, yo no dudo de eso, pero quiero que nos explique para no imaginarnos otra cosa. Cuando se cobra extorsión, cuando se cobra dinero entre los presos, ¿por qué están cobrando? ¿Qué les están ofreciendo a cambio de ese dinero a los otros internos? El cobro tiene netamente un fin económico. ¿Sí? Un fin económico para la otra persona. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos... Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Le ofrecen, por evitar ejemplo, esto. le ofrecen seguridad, le ofrecen un mejor lugar donde dormir? ¿Qué le ofrecen cuando lo Es extorsionan? multivariable. La seguridad, el lugar donde dormir, el espacio, etcétera. Es multivariable. ¿Hay extorsión también respecto de los familiares que quedan fuera? Ciertamente que sí. Efectivamente, el tema de la extorsión va frente a el requerimiento económico frente a los familiares. Pero, insisto, yo... Para dar un poco también de contexto, nosotros como institución, porque pareciera que aquí a Gendarmería La Colonia en un lugar como que esto ocurre siempre, no, son hechos puntuales, focalizados, y que nosotros, a la medida que los detectamos, denunciamos esto al Ministerio Público. No, director, yo solamente estoy citando cifras de un estudio y le estoy preguntando porque creo que mientras menos hablemos de estos temas, mientras más opacidad haya, menos sabemos, más nos imaginamos y menos claridad tenemos en el debate público. O sea, toda la transparencia que usted pueda darnos respecto de números, cantidad, lo poco que es, lo mucho que es, por ejemplo, cuando usted distingue sobre población de hacinamiento, yo le estoy haciendo solamente preguntas respecto de opiniones que dan expertos y con las cifras que ellos dan. Digamos que usted también puede decirme, no son esas, están equivocadas, pero ellos citaban en el Mercurio las cifras oficiales. Entonces, por eso yo le pregunto a usted, y no quiero idearme o imaginarme qué es una extorsión, sino entenderlo en boca de quien tiene la información. Para ir cerrando, quisiera preguntarle dos cosas. Lo primero, es bien poco popular delante de la opinión pública cuando se dice necesitamos más recursos para cárceles. Todos quieren más gente presa, pero nadie quiere una cárcel cerca. Y mucha gente, y yo sé que es poco popular decirlo, cuando uno, por ejemplo, señala que incluso quien ha delinquido tiene derechos humanos y se le ha castigado a estar preso, pero no a perder su dignidad, y uno dice, claro que hay que invertir en penales, tienen que tener ciertas condiciones mínimas si uno quiere que haya reinserción, dinero para rehabilitación. Y usted y yo sabemos, y todos saben, yo creo que es súper poco popular, porque la gente dice, no, como más dinero para las cárceles, para los presos. Entonces hay toda una contradicción entre querer más gente presa, que no tengan suficiente dinero para infraestructura, querer que haya rehabilitación en teoría, pero no querer que se invierta en eso, porque se dice mejor invertir en otras cosas. Entonces yo quisiera preguntarle cómo viven ustedes esa realidad, porque para lo único que no hay impopularidad es cuando se dice, pucha, Gendarmería necesitaría mejores sueldos, más gente, como que ahí la opinión pública, eso sí, puede ser. Pero todo lo que tenga que ver con los presos es súper impopular y yo me imagino que usted también tiene esa percepción, que en la opinión pública. Entonces, ¿cómo se vive y cómo se trabaja con esa percepción en la opinión pública? ¿Cómo explicarle a la gente lo importante que es dedicar más recursos a esto si queremos un país más seguro? Bueno, primero que nada, hay que conocer Gendarmería. Efectivamente, usted señala que una verdad. Gendarmería hoy día es una institución que tiene un aporte importante en materia de seguridad,
pero también tiene un aporte importante en materia de reinserción. Claro. Hoy día Gendarmería cuenta con profesionales para efectos de intervención, tenemos centros de estudio de trabajo, tenemos colonias agrícolas, tenemos un gran número de internos también que, pese a haber delinquido, quieren dar vuelta a la página y generar un cambio. Tenemos vínculos con empresas privadas. La labor que hace Gendarmería en materia de prevención y en materia de reinserción es transversal y por lo tanto no es un monopolio de la institución. Esto involucra a todos los actores, desde el nivel de quienes hoy día están en la administración, desde el Poder Judicial, desde inclusive desde la misma comunidad y desde la empresa. En ese sentido, nosotros, si bien es cierto, hablamos con respecto a temas de seguridad y de algunas implementaciones, no es menos cierto que Gendarmería hace un gran aporte en materia de reinserción con todas las herramientas que tiene. Siempre el recurso humano es escaso, pero sin embargo focalizar estos programas de reinserción para efecto de poder intervenir y poder devolver a aquella persona que delinquió a la sociedad es un tema que también nosotros los tomamos muy en serio. Y en ese sentido, efectivamente, yo quisiera justamente reforzar aquello de que, por un lado, están todas estas situaciones de problemática de sobrepoblación, pero sin embargo, tenemos un compromiso importante con materia de reinserción. Que yo me imagino que si se entendiera lo importante que es que la reinserción ayuda en mayor seguridad para todos, para todas. Y quisiera cerrar preguntando, usted decía, Gendarmería tiene control de las cárceles, Gendarmería sabe lo que ocurre al interior. Entonces, quisiera preguntarle, nosotros aquí en el canal estamos al lado de una cárcel y uno ve en la noche cómo se tiran paquetes para adentro. Me imagino que es una situación muy difícil de abordar y quisiera preguntarle por qué esas cosas siguen ocurriendo y cuándo, porque sé que hay una fecha importante ahora, si no me equivoco, en marzo. ¿Cuándo realmente va a pasar que el tema de los celulares quede bloqueado? Que es un tema que recurrentemente ha tenido problemas en algunos penales. Vecinos se quejaban de que el intento de bloqueo les terminaba echando a perder sus comunicaciones, en fin. Pero sé que hay una fecha importante por una licitación. Entonces, ¿cuándo realmente no van a seguir, incluso, no sé, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a uno le ha pasado recibir llamadas que uno intuye que son con estafas desde dentro de la cárcel? Bueno, lo vimos en uno de los casos hace poco. Entonces, ¿por qué, si tienen control, siguen pasando cosas como que uno pasa y se tiran paquetes adentro, que uno no sabe con qué van, uno puede suponer? ¿Y cuándo se va a lograr el tema de los celulares, que realmente haya un bloqueo de las comunicaciones, desde dentro para afuera? Sí, Mónica, le escuché entrecortado, pero entiendo que la pregunta va por el tema de la inhibición del celular. Y lo otro, los paquetes que tiran desde acá afuera. Sí, ahora le escuché con respecto al tema de los plazos. Bueno, el tema de seguridad no es, como le decía yo, exclusivamente Gendarmería. Aquí hay varios actores. Todo lo que ocurre alrededor de los penales en materia de seguridad pública. Y por eso es que hoy día, a través de las distintas instituciones, estamos generando mucho más comunicación, mucho más trabajo en conjunto para efecto de que se genere esta sinergia con respecto a la seguridad. Hace poco tuvimos una intervención donde participó la Delegación Presidencial, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Gendarmería, Carabineros de Chile, para efecto de erradicar todo el comercio ilegal que se generaba en Santiago 1. Acciones como esa hablan justamente de estas acciones en conjunto de las distintas instituciones. Y esto lo vamos a seguir haciendo en distintas unidades penales y en distintas regiones. El tema de la inhibición celular, claro, efectivamente es un tema que viene hace tiempo. La tecnología que había hace un tiempo atrás no permitía tener este radio concreto hacia la unidad penal, sino que afectaba a los vecinos y eso generaba muchas problemáticas. Bueno, hoy día efectivamente tenemos tecnología que es capaz de bloquear teléfonos celulares solamente focalizados al interior de las unidades penales y por lo tanto desde el Ministerio de Justicia se ha implementado un proceso de licitación que ya está en curso, está en su etapa final y en este mes próximo de marzo se va a implementar este sistema en todo el paño Pedro Montt, vale decir Penitenciaría Santiago, Santiago 1, la Unidad Especial de Alta Seguridad y el anexo Capitán Llávar, entendiendo de que este paño
penitenciario que yo le llamo, alberga a casi 10.000 internos, casi un quinto de la población penal a nivel nacional. Y además, ya también desde el Ministerio de Justicia nos han aprobado un proceso de licitación para otras unidades penales, que eso también va a ayudar justamente en materia de gestión y, por supuesto, de seguridad. Importantísimo lo que nos cuenta Víctor Proboste, director nacional subrogante, Gendarmería. Muchísimas gracias por conversar con CNN Chile y tenemos plena conciencia de la importante labor que realizan. Yo no sé si toda la ciudadanía lo tiene tan claro, pero es importante labor que realiza Gendarmería, así que un abrazo también a todos los funcionarios que trabajan todos los días, también por nuestra seguridad, no solamente por la seguridad de los recintos penitenciarios. Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, que esté muy bien. El fiscal regional de Tarapacá denunció que todos los días, desde las 18 horas, el paso fronterizo de Colchane queda sin ningún control. Sus palabras provocaron la reacción del gobierno y el subsecretario Manuel Monsalve confirmó una visita a la zona para revisar la situación. De ello nos cuenta Pablo Figueroa. Primer acto, lunes 23 de enero, pasadas las 18 horas, en una entrevista en Radio Universo, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, dijo lo siguiente. ¿Ya? A las 18 horas se cierra. ¿Y después de eso? Ya, pues, no hay paso fronterizo, la gente pasa nomás, pues. Segundo acto, 20 horas después, el martes, cerca de las 14 horas. Las dependencias donde funcionan en la frontera, la Policía de Investigaciones, la aduana, el SAG, fundamentalmente, ¿no es cierto?, tiene un horario de funcionamiento que termina en horas de la tarde, 18 horas aproximadamente, y en consecuencia, posterior a ese horario, ya no hay un control fronterizo funcionando, y como sabemos, nuestra frontera, ¿no es cierto?, es muy vulnerable, por lo tanto, se puede transitar por cualquier parte. Las acusaciones del fiscal regional de Tarapacá son graves. Esperamos una aclaración de parte del gobierno, porque no es posible que las fronteras tengan un horario de oficina. Su resguardo y su protección tiene que ir mucho más allá. Es de locos imaginar que la frontera quede desprotegida después de las 6 de la tarde. Es que los dichos del fiscal sobre la contención de migrantes irregulares en Colchane tuvieron eco en el mundo político, y lo que fue una preocupación de la potencial llegada de personas prófugas provenientes de Ecuador derivó primero en una respuesta del gobierno. Por los pasos fronterizos pasan las personas que quieren entrar de manera regular al país. Quiero hacer esta distinción porque si la preocupación del fiscal regional, el fiscal Arancibia, es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane. Es bueno que el fiscal, cierto, que yo supongo lo tiene claro, esas personas no entran por ese paso fronterizo. El subsecretario Monsalve va a concurrir a la región de Tarapacá. Entiendo que el fiscal, según él me ha manifestado, el fiscal Arancibia va a estar en la ciudad y va a buscar la oportunidad de reunirse con él. Entiendo que ambos tienen interés de reunirse y me parece que esa reunión va a ser una buena oportunidad para que el fiscal, el subsecretario Monsalve pueda transmitir adecuadamente cuáles son los planes que se han previsto, ¿no es cierto? Y también el fiscal regional de Arancibia, que conoce directamente el terreno, cuál es la información que puede tener que no necesariamente coincida con las pretensiones o con los planes que se han establecido. Pero así también del mundo político, que una vez más reabre el debate sobre las medidas de seguridad en la frontera chilena con la boliviana. Y con ello el tema de la zanja resurgió al recordarse las fuertes críticas de la actual ministra Camila Vallejo en esta idea. Algo que según la propia vocera no se trataría de lo mismo que fue propuesto en ese entonces. Veamos de qué zanja se trata, para no confundir a la ciudadanía, ¿no? Son franjas o zanjas que están hace un rato y que hoy día se están reforzando a propósito de que en la región y en esa zona el delito de robo de autos y que pasan de Chile a otro o del extranjero a Chile es muy alto. La ministra Vallejo, cuando era diputada, dijo que era una medida medieval. No pasó mucho tiempo y ahora en el gobierno como ministra tiene que desdecirse. Esta medida que era necesaria hoy queda en total evidencia. Efectivamente, esta zanja existe desde la época de la presidenta Bachelet y no tiene nada que ver con la zanja propuesta por el ex candidato presidencial Kast, que proponía una zanja profunda en la cual podía morir una persona. Esta es una franja en la cual a lo más una persona que cae en ella podría torcerse un tobillo y es disuasiva para que no circulen los vehículos. El punto es que la zanja ya existe desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet y para los expertos tampoco es la solución definitiva.
No hay una solución única, no hay una bala de plata. Aquí hay una necesidad de coordinación de una serie de políticas entre las cuales puede estar la zanja, puede haber un muro, falta un mayor contingente y obviamente mayor tecnología para hacer un control de fronteras por pasos no habilitados, especialmente el uso de radares, grupos de reacción rápida. De hecho, solo estos últimos días las autoridades confiesan estos tipos de problemas. Que ha tenido algunas dificultades en el último tiempo, producto de diversas situaciones que refieren a infraestructura, a dotación, a equipamiento, a conectividad. De hecho, ayer que estuvimos en la comuna de Colchane, producto de las lluvias, no había conectividad, no había señal, no había wifi. Son situaciones que tenemos que ir corrigiendo. Es la realidad de Colchane, que cumple 3 años sin regularizar la entrada de migrantes como sus habitantes quisieran. La próxima semana se ingresará al Congreso el proyecto de cumplimiento tributario, una iniciativa que detalló el ministro de Hacienda, que entre otros objetivos pretende financiar el aumento de la pensión garantizada universal, con una recaudación de 1,5% del PIB. ¿De qué se trata todo esto? A fondo con Macarena Román. Con referencia directa a los grandes fraudes tributarios conocidos recientemente. Por de pronto, ¿cierto?, el mega fraude tributario, por otra parte el caso Primus, pero además, por ejemplo, el caso Factop por fraude tributario contra empresarios de Antofagasta por más de 58.000 millones de pesos. Fue que el ministro de Hacienda explicó la importancia que tiene el proyecto de cumplimiento tributario que el gobierno impulsará. Pensemos que los 240.000 millones de pesos defraudados en el caso del mega fraude equivalen a 3 hospitales de alta complejidad, 25 CESFAM y 15 liceos. Esa es la magnitud de una operación en particular. Operaciones que dañan las arcas fiscales y el financiamiento de planes sociales. Por eso la iniciativa será ingresada la próxima semana, ya que se necesitarán recursos, por ejemplo, para cubrir el aumento de la pensión garantizada universal. Si se aprueba la reforma previsional y esta iniciativa tributaria, las primeras alzas, según el Ejecutivo, estarían concretándose a fin de año. Para sacar adelante un financiamiento fiscal que nos permita dar cumplimiento a la promesa de llegar a los 250.000 pesos y hacer lo que el proyecto de PGU dice, una pensión garantizada universal. Proyecto que tiene dentro de sus ejes la modernización de la administración, control de la informalidad y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. Es cierto que nada de eso es malo, pero ¿por qué partir por ahí y no partir por los incentivos tributarios necesarios para que haya mayor inversión, con eso más empresa, con eso más empleo, con eso más impuestos? Recaudación de impuestos que según el gobierno reducirían en aproximadamente 25% la brecha de cumplimiento tributario y se recaudaría 1,5% del PIB. Es muy probable que no llegue a esa cifra. Evidentemente la estimación que hace el ministro, como siempre, es muy optimista. Pero sí creo yo que si se combate efectivamente la evasión tributaria en primer lugar y la elusión agresiva en aquellos casos en que lo es, yo creo que se puede lograr una recaudación relevante. Pero nuevamente, el punto es que para eso, creo yo, no hace falta nuevas leyes. Hace falta simplemente focalizar mejor los esfuerzos de fiscalización de aquellos rubros en los cuales se elude y se va de más. Pensamiento que difiere de lo que señalan en el Congreso. Integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados destacaron desde distintas bancadas la idea matriz del plan. Y esos proyectos los estábamos esperando hace mucho tiempo, así que bienvenido sea. Por supuesto hay que revisarlos en detalle, revisar bien cada punto. Este es un proyecto que nos parece positivo y que desde la bancada de la Democracia Cristiana vamos a estar en una actitud positiva de apoyar todo lo que signifique recaudar impuestos que hoy día se eluden o evaden en nuestro país. Yo creo que se va a poner también en tensión una cuestión ética en torno a cómo comprendemos las responsabilidades ciudadanas que cada chileno y chilena tiene, sobre todo cuando se es poseedor de un patrimonio o una alta renta.
Alrededor de 40 medidas contempla el plan de cumplimiento de la obligación tributaria del gobierno. Entre ellas están las modificaciones al levantamiento del secreto bancario y la creación de la figura de denunciante anónimo, considerando castigos a quienes mal utilicen este recurso. El 2023, fíjense bien, marcó un récord con las cifras más bajas de nacimientos en una década en Chile. Priorizar el desarrollo laboral y razones económicas son algunos de los motivos para postergar el embarazo o escoger no tener hijos, lo que llevarían con el tiempo al envejecimiento de la población. Bueno, obviamente es un país además que no tiene postnatal masculino obligatorio, tiene uno que es optativo y que lo toma el 0,01% de los hombres. Digo, para que haya algunas pistas. ¿Qué consecuencias puede generar todo esto? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Yo no planifiqué a mi hijo, pero estoy contenta. Yo soy una mujer independiente. Para mí tener otro hijo fue como un retroceso, pero lo acepté de la mejor forma. Tomar la decisión de tener un hijo es determinante. Vania tiene 27 años y está embarazada. Si bien es su segundo hijo, dice sentirse frustrada por no poder avanzar en su carrera. El costo de vida es muy alto para tener un hijo. Entonces, aparte que en los trabajos suele pasar que no siempre te da la flexibilidad. La mujer ya como que le da miedo decir estoy embarazada en un trabajo. Son preocupaciones que comparten las mujeres y que revelan las cifras. Así el 2023 cerró como el año con menos nacimientos en Chile durante la última década. Según datos del registro civil, nacieron 173.920 guaguas, continuando con la fuerte tendencia a la baja de los nacimientos que ocurre desde 2014. Este es un fenómeno que es global, que se asocia mucho al desarrollo económico de las naciones y por lo tanto cada vez que se promueve el mayor acceso de las mujeres principalmente al mundo laboral o mundo académico, estas tienden a ir postergando la natalidad. La problemática ha causado el cierre de áreas de maternidad en algunos centros hospitalarios en regiones. Escaicén fue la zona donde hubo menos partos con solo 910. La mayor cantidad de nacimientos los registró la metropolitana, pero aún así han fusionado o cerrado maternidades, proyectando que la natalidad continuaría a la baja. Hemos notado una disminución de la consulta de las pacientes embarazadas. Algunos hospitales han fusionado sus maternidades, otros han eliminado sus servicios. Vimos en el año 2023 que tuvimos menos nacimientos, alrededor de 150 menos partos comparado al año 2022. La tendencia de los nacimientos es decreciente. Eso sí, se registró una excepción. Hubo un pequeño aumento el año 2022 que se cree que podría ser atribuible a la pandemia. Y efectivamente eso lo hemos notado acá también. La caída de la natalidad se evidencia en la tasa de fecundidad, que según el Instituto Nacional de Estadística se encuentra en 1,3 hijos por mujer, debajo de lo ideal que es 2,1 para evitar el envejecimiento excesivo de la población. El tema laboral para las mujeres no ayuda mucho. Yo creo que la prioridad ahora es desarrollarse profesionalmente y la compatibilidad de poder ser mamá y profesional es súper difícil. No estoy pensando, no tengo programado ahora tener hijos. En Venezuela más que todo sí es muy común que los jóvenes, o sea, las personas tengan hijos desde una muy temprana edad. Y son justamente los nacimientos de madres extranjeras los que han permitido desacelerar la caída. Desde 2006 a la fecha, en promedio, el 50% de los egresos hospitalarios en población migrante es por embarazos. Así lo confirma el Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo. La migración y la demografía han estado históricamente relacionadas. Promover migraciones de poblaciones que ocupen espacios laborales que van quedando desocupados o menos activos en dichas poblaciones. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, en países de la OECD y en Europa. Con bajos nacimientos, la población podría envejecer rápidamente, lo que se traduce en una disminución de masa laboral y productividad del país. Chile tiene cerca del 10% de población extranjera. Si bien los nacimientos de migrantes han ayudado, la curva de natalidad no ha podido crecer. No solamente los nacimientos están cayendo, sino que están cayendo bajo la tasa de reemplazo, lo que significa que si no hay migración, estaríamos no solamente frente a una población que se envejece, pero eventualmente a una población que decrece. Según expertos, las poblaciones más viejas se adaptan con más dificultad a los cambios, pero es la transición que han tenido países desarrollados los que debieron adoptar políticas públicas como la flexibilización de la vida laboral o el incentivo para que existan más nacimientos.
Luego de casi un mes sin sesionar por falta de integrantes, el Consejo para la Transparencia podría reanudar sus actividades. A través de un oficio, el presidente Gabriel Boric propuso a los abogados María Jara Quemada y Roberto Munita para integrar el organismo. Ahora la decisión depende del Senado, donde las posiciones están divididas, como nos cuenta Colomba Eijols. En medio de la crisis de probidad con eventuales casos en municipios y fundaciones, el Consejo para la Transparencia ha tenido dificultades para funcionar desde comienzos de año debido a la falta de quórum. Esto tras la salida de la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y de Francisco Lituria, expresidente del organismo. Sin embargo, a través de un oficio enviado al Senado, el presidente Gabriel Boric propuso 2 nombres para integrar el organismo. Llevamos varias semanas paralizado con el Consejo cuando era algo que se sabía desde antes. Incluso cuando lo anunció Gloria de la Fuente, ese cargo debe haber sido reemplazado. Bueno, se esperó hasta diciembre para reemplazar a los 2 consejeros, pero la verdad que los nombres deberían estar en carpeta mucho antes y no llevar casi ya un mes que llevamos de parálisis del Consejo. Y es que la propuesta del mandatario tendría como objetivo reanudar las actividades del Consejo para la Transparencia en medio del destape de casos de corrupción. En ese sentido, María Jara Quemada, directora de Chile Transparente, y Roberto Munita, director ejecutivo de la consultora Polka, integrarían el organismo si 2/3 del Senado apoyan la sugerencia. Tal como dicta la normativa, el Senado tiene la facultad de la ratificación. Es una propuesta del Ejecutivo, como corresponde además, y esta la tenemos que plenamente respaldar para sacar adelante esta tarea de volver a reponer una institución que es tremendamente importante para la transparencia, para la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de la institucionalidad pública. María Jara Quemada es abogada de profesión y se ha desempeñado en cargos ligados a la transparencia y fortalecimiento democrático. Se ha desempeñado como analista y coordinadora de la Unidad de Reclamos del Consejo para la Transparencia y recientemente encabezó la Comisión Asesora para la Probidad a raíz del caso Convenios. Roberto Munita, también abogado, fue jefe de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de Gobierno en 2018 y coordinador de la bancada de senadores de Renovación Nacional desde 2020 hasta febrero de 2023. Creo que el gobierno se ha equivocado con a lo menos uno de los nombres propuestos. Y como van en paquete, yo creo que van a tener dificultades. Porque, bueno, primero yo no conozco a la señora o la señorita María Jara Quemada, pero en el caso del señor Munita entiendo que está registrado con una empresa de lobby. En pleno ejercicio de mis derechos, yo voy a votar en contra de la propuesta del gobierno. Es una buena noticia después de una gran demora en poder llenar los cupos que van a permitir funcionar al Consejo de Transparencia. Las personas nominadas por el presidente Boric son representativas, son personas que dan garantía a la institucionalidad, tienen experiencia. Experiencia que, según el expresidente del Consejo para la Transparencia, no es suficiente para enfrentar la crisis de probidad que azota al país. Mientras no se hagan los cambios estructurales que limiten los espacios para la corrupción, que generen confianza, no va a haber confianza. Mientras los mecanismos, las formas de hacer las cosas sigan siendo las mismas, y son las mismas desde hace 15, 20 años, los problemas se van a mantener. Y se van a seguir produciendo casos de corrupción, y no tiene nada que ver con nombrar a una persona u otra. Según datos del Ministerio Público, 2023 culminó con 642 causas abiertas a lo largo del país, relacionadas con algún delito de fraude al fisco o de malversación de alcaldes y funcionarios municipales. Una cifra que reafirma la importancia del debate en torno a la probidad en la agenda pública. Temperaturas excesivamente altas se esperan para mañana en las regiones del Maule y Ñuble. El termómetro podría marcar hasta 38 grados en las zonas del valle de estos sectores, mientras en Santiago la temperatura va a andar por los 35 grados otra vez. El riesgo además de incendios crece y para eso se habilitó un plan para intentar mejorar el combate aéreo del fuego. Daniela González tiene el reporte. Está pésimo el calor, está horrible. Bastante calor. Demasiado calor. Y efectivamente todos hemos sentido calor. Las temperaturas han estado sobre el umbral de los 30 grados ya varios días seguidos. Mañana nuevamente tenemos un incremento de las temperaturas máximas, esto abarcando principalmente desde la región de Valparaíso y hasta la región de los lagos. Sin embargo, las zonas de mayores temperaturas van a estar concentrándose en la zona del Maule y Ñuble,
donde se podrían llegar a registrar hasta 37 grados la jornada del día de mañana. Estamos entrando a Santiago, somos de Quilpué y está caluroso ya a esta altura. Vamos a ver más rato cómo va a estar. En Chillán ayer hicieron 42 grados, en Chillán Viejo, y también con poca ropa, bastante líquido. Estamos en Santiago, que hace mucho calor también, calor seco. Mira, la noche es bien complejo porque cuesta conciliar el sueño, pero el ventilador ayuda bastante. Ya, la verdad, y la temperatura, ya como cerca de la 1 de la mañana, tú ya tienes una temperatura más grave para dormir. Este miércoles, Ñuble y Maule sentirán calor intenso, pero el jueves la masa de aire cálido se traslada hasta la región del Biobío, donde los termómetros podrían marcar hasta 38 grados. La Araucanía no se queda atrás, pero con máximas menos elevadas. 32 grados se esperan, por ejemplo, para Temuco. De Metropolitana al Biobío estamos con alerta y desde el Biobío y hasta los lagos persiste un aviso, que son temperaturas altas pero un poquito más bajas. Entonces, alerta meteorológica desde la región metropolitana hasta el Biobío por el calor, pero también por el riesgo de incendios forestales. Temperaturas elevadas y baja humedad crean escenarios perfectos para la expansión del fuego. Tenemos 10 incendios activos a esta hora y hay 25 incendios controlados. Y efectivamente en la Araucanía han habido unos incendios con un poco más de complicación por el sector donde están y que son incendios bien inusuales en nuestro país porque se produjeron a partir de la caída de rayos. Nosotros siempre hemos dicho que en general el 90% de los incendios forestales que ocurren en Chile son por intervención del ser humano, pero estos en particulares son productos de tormenta seca, vale decir, cae un rayo en un lugar donde hay combustible suficiente para la generación de un incendio. En lo que va del año 2024 hemos tenido 30% menos de incendios forestales y 70% menos de hectáreas afectadas, pero aún queda todo febrero. En abril de 2023 se comenzó a trabajar para la temporada de incendios. Se potenciaron organismos, se organizó la coordinación y sobre todo la prevención. Es que estamos ante un escenario de crisis climática internacional, un escenario de cambio climático. El año pasado vimos cómo tuvimos una emergencia impresionante, con más de 400.000 hectáreas que fueron afectadas por los incendios, lo que significó que el gobierno duplicara el presupuesto de CONAF en materia de combate y en materia de prevención. Por eso también es que este martes se presentó el Plan Nacional de Puntos de Posadas para Helicópteros para reforzar el combate aéreo. Son sitios estratégicos para que CONAF pueda aterrizar en caso de incendios. Hasta ahora hay 19 en el país, pero el plan es llegar a 100 en 2026. En una geografía como la nuestra, en esta larga y angosta franja de tierra, una de las cosas más importantes y donde aparece con mayor significación es la necesidad de una buena conectividad dentro de nuestro país. Y en este caso se agrega entonces una red nacional de puntos de posada de helicópteros, un proyecto que nació el año 2018. Está focalizado estos 40 nuevos puntos de posada en la zona centro-norte y centro-sur, donde hay, como todos conocemos, la mayor ocurrencia de incendios. Así que sigamos por este camino sin dormirnos en los laureles. Vienen días complejos, siguen las olas de calor. Ya lo sabe, este miércoles será un día caluroso para toda la zona central y el centro-sur del país. En Ñuble y Maule las temperaturas podrían llegar hasta los 38 grados en un verano que sigue prometiendo altas temperaturas para las semanas que quedan. Y por lo mismo, súper relevante revisar el pronóstico para los próximos días y nos vamos al estudio virtual donde Daniela González tiene toda la información meteorológica. Daniela. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde el estudio de CNN Tiempo para contarles el detalle del pronóstico meteorológico para este día miércoles. Vamos a ir profundizando en las principales zonas que están con alerta meteorológica por el exceso de calor. Recordemos que desde la región metropolitana hasta la región del Biobío nos encontramos con una alerta meteorológica hasta el jueves 25 de enero, así que a tener mucho ojo con eso y aquí les vamos a contar el detalle. Pero antes vamos a comenzar con el informe que nos entrega como siempre Meteorred respecto a la situación general de nuestro país y cómo se va a sentir meteorológicamente para este miércoles, el día de mañana. Les cuento que el amanecer va a ser nuboso en la costa chilena del norte y del centro del país. Las tormentas en el norte del país dan una especie de pausa, aunque se espera el desarrollo de nubes sobre el interior de Arica y Parinacota al comienzo de la tarde de este miércoles. Además, ustedes ya sabrán que el calor extremo se potencia desde el sur de Coquimbo hasta la región del Biobío, precisamente
justamente algunas de las zonas que están con alerta meteorológica, donde tendremos sectores donde las temperaturas podrían bordear los 35 a los 38 grados en la tarde aproximadamente. Y llegando a la Patagonia, les cuento que un sistema frontal llegará en horas de la tarde del miércoles y que dejará vientos de entre 60 a 80 kilómetros por hora entre Aysén y Puerto Natales, además de chubascos de variada intensidad en la región de Magallanes. Bueno, y ahora sí les contamos el detalle para las distintas zonas de nuestro país. Vámonos a la región de Valparaíso, que va a tener altas temperaturas la jornada de este miércoles. En Quillota, por ejemplo, 27 grados marcará el termómetro. En los Andes sube considerablemente, ahí alcanzarán 35 grados, muchísimo calor que no se va a sentir en Valparaíso y en San Antonio, porque las temperaturas serán más bien bajas en Valparaíso y en San Antonio, con solo 19 grados de temperatura máxima. Por supuesto, cielo totalmente nublado. En Pichilemu, por la cercanía con el mar, la temperatura es mucho más agradable, 19 grados, pero en Rancagua, aunque tendrá nubosidad parcial, la temperatura será de 35 grados en la tarde. Hay preocupación por O'Higgins, pero mucha más por el Maule y por el Ñuble, así que inmediatamente vamos a ver dichas regiones para contarles que las temperaturas van a estar muy altas y que hay que tomar precaución, sobre todo en lo que tiene relación con los incendios forestales. Curicó, 36 grados, en Talca 37 grados marcará el termómetro, en Constitución da un pequeño respiro a 21, pero en Chillán 37 grados también podría marcar el termómetro, y en algunos otros sectores incluso podrían llegar a los 38 grados en la ciudad de Chillán y sus alrededores. Concepción se mantiene en la alerta meteorológica, van a tener temperaturas altas el jueves principalmente, pero por ahora Concepción con temperatura normal, y Los Ángeles sí va a tener una temperatura muy elevada de 34 grados aproximadamente, con una mínima de 13 grados. Así que harto calor para la zona central, a tomar precaución porque evidentemente estas temperaturas tan altas no se esperaban. Vamos a ver a la región metropolitana para contarles el detalle de las máximas, las mínimas y preparar así el día miércoles. Les adelanto que salgan con ropa delgada y con colores que no sean negro, por ejemplo, para evitar la exposición al sol, porque las temperaturas ahí en Curacaví 32 grados, Melipilla 29, pero Santiago, Puente Alto, Maipú, Las Condes, por ejemplo, tendrán temperaturas de 35 grados. Será la tónica para la mayoría de las comunas de la zona urbana. En Maipú 35, les decía, en la zona oriente 35 grados también. De hecho, en Las Condes la mínima será de 20 grados, así que están muy calurosas las noches también y las madrugadas. Recuerden que los índices de radiación ultravioleta se encuentran también en niveles muy altos, así que hay que protegerse. Utilizar protector solar, por ejemplo, es fundamental. Vamos a ver la proyección para el resto de los días acá en la región metropolitana, contándoles que el jueves vamos a seguir teniendo temperaturas elevadas. 34 grados marcará el termómetro, con nubosidad parcial. Ojalá eso dé una especie de sensación térmica más baja, pero serán poquitas nubes el jueves. En cambio, el viernes, el sábado y el domingo tendremos día totalmente despejado y con temperaturas un poco más bajas, de 31 a 32 grados. Siguen siendo jornadas muy calurosas, pero con un respiro respecto a temperaturas bajo los 32 grados, que se agradece, pensando en que hoy día y mañana hoy día ha sido un día muy caluroso y mañana va a seguir siendo una jornada también muy calurosa acá en la capital y en la zona central del país. Los invitamos a que tomen todo tipo de precauciones. Les decía yo que utilizar protector solar con factor por sobre 50, ojalá gorro, lentes, evitar salir a la calle entre las 2 y las 5 de la tarde para evitar golpes de calor. Cuidar también a la población más susceptible a los golpes de calor, los adultos mayores, las guaguas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, entre otros. Así que mucha precaución, porque estamos viviendo días de mucho calor acá en la zona central y en la zona centro-sur del país. Esperamos esta información les haya servido. Los invitamos, por supuesto, a ver CNN Tiempo después de CNN Prime, con toda la actualización del pronóstico meteorológico. Que estén muy bien. Chao. Bueno, fíjense que playas como Santo Domingo, Algarrobo y Pichilemu se están viendo afectadas por una reducción en sus tamaños. Esto debido a las constantes marejadas y el aumento del nivel del mar. ¿Qué está impulsando estos fenómenos? Nos cuenta Cristian Soto. Reñaca y la tradicional bahía de Concón son playas que dentro de una década podrían desaparecer.
disminuciones en tamaños, inundaciones y daños en construcciones cerca del mar, todas consecuencias de la erosión marina, un fenómeno que afecta a casi toda la costa chilena, cuya principal causa es humana. En términos sencillos, hay menos espacio para que los turistas puedan ocupar la playa. Y también provoca un impacto ecológico en el ambiente de la playa, especialmente la fauna del intermareal se afecta y eso por supuesto genera una cadena de afectaciones. Según un análisis del Observatorio de la Costa de la Universidad Católica, decenas de playas en todo el país han registrado tasas de retroceso que llegan a superar los 5 metros por año. Otras están en riesgo de desaparecer dentro de 10 años, entre ellas Hornitos, Pichicuy, Bahía de Concón, Reñaca, Caleta Portales y Algarrobo. Nosotros actualizamos en nuestras investigaciones a un total de 66 playas y la proporción de playas erosionadas se siguió manteniendo hasta un 86%. Entre las causas están el alto e inusual número de marejadas que no permite la recuperación de las playas, el aumento del nivel del mar, construcción en zonas costeras y puntos de orígenes fluviales. Fácil de observar en las playas de arena, en donde es tan fuerte y frecuente estas olas que empiezan a romper la playa y empiezan a colapsar la playa completa y la arena se empieza a ir. Otra causa importante dentro de la intervención del ser humano en el equilibrio de las playas es la intervención de los ríos, ya producto de que estos son la principal fuente de aporte de material terrígeno o arena a los sistemas de playa. A ello, el efecto de las construcciones en bordes costeros acelera esta erosión. Un claro ejemplo es el socavón generado por una edificación en Concón en 2023. Cuando construimos, hacemos obras de ingeniería, contribuimos también a la deformación de la playa. Y eso también significa que esa playa es cada vez menos capaz de soportar los efectos de las marejadas. A finales de 2022 se presentó un proyecto de ley de costas. Esta busca, entre otras cosas, regular el mercado inmobiliario e industrial en zonas costeras. Se debe avanzar mucho más para tener una protección adecuada de la zona costera y una ordenación adecuada de la zona costera. Y para eso, lo que nosotros recomendamos es que exista una ley marco de gestión y protección de la zona costera, la cual debería ser presentada desde el gobierno. Si no hay una regulación firme que permita controlar y regular de manera más efectiva estos espacios, el problema se va a agravar. Chile es un país costero con una gran cantidad de costa y hay muchos espacios que todavía son susceptibles de urbanizar, pero hay que tener cuidado porque no hay estudios muchas veces, hay que entenderlos, las dinámicas y para protegerlos, porque efectivamente una vez que se urbaniza ya no podemos volver atrás. Actualmente, el proyecto de ley de costas se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente del Senado esperando su tramitación, una medida que especialistas aseguran debería ser acelerada, considerando los evidentes efectos de un fenómeno que solo seguirá incrementando en Chile y el mundo a consecuencia de la crisis climática. Y vamos a revisar las informaciones internacionales junto a Jacinta Molina. Jacinta, no sé con qué vamos a partir, pero queremos saber qué ha pasado con New Hampshire. Con eso vamos a partir y eso vamos a actualizar porque hay algunos locales de votación, algunas mesas que ya han cerrado. Hay diferencia horaria en algunas zonas de ese estado, pero gran parte de las mesas ya han cerrado en New Hampshire, donde se están disputando estos primeros comicios primarios para el Partido Republicano. Ojo, también hay primarias para los demócratas, pero la expectación está también en lo que vaya a ocurrir en la oposición, en el Partido Republicano, donde sabemos ahí se miden el gran favorito Donald Trump y Nikki Haley, que apunta ella también a dar la sorpresa en una zona que en el pasado ha dado también sorpresa en la carrera presidencial. Hay muchos casos años atrás que dan cuenta de que no necesariamente el nominado del partido o incluso quien llega a la Casa Blanca ha obtenido acá en New Hampshire un buen resultado. Hay que recalcar que esta medición es distinta a la de la semana pasada en Iowa, porque en esa oportunidad eran asambleas partidistas donde votaban quienes estaban inscritos en el partido y era un proceso más corto. También se hizo de noche. Acá ha sido toda una jornada de votación que también involucra a los independientes, que son un porcentaje muy importante de quienes sufragan también en estas primarias en ambos partidos.
partidos y, por cierto, también una población y un estado que se define más moderado. Así apunta incluso una encuesta boca de urna que hizo nuestra cadena madre CNN más temprano con los primeros votantes para también poder caracterizar y saber quiénes son finalmente quienes llegan a New Hampshire a votar y que acá eso explica por qué, por ejemplo, desde la candidatura de Nikki Haley han dicho que quieren dar la sorpresa, que apuntan precisamente a ese voto más moderado para contrarrestar a Donald Trump y también a estos independientes. Te decía yo, Mónica, primarias demócratas porque, claro, también hay una consulta, aunque se sabe ahí que la definición prácticamente está considerando la intención de Joe Biden de ir a la reelección. Él había solicitado, de hecho, que estas primeras consultas del Partido Demócrata fuesen en otro estado, no en New Hampshire, y por lo tanto el día de hoy en la papeleta él no figura y tienen los votantes que escribir su nombre, pero es más que nada un trámite porque esa decisión, a menos que algo cambie en los próximos meses, ya se entiende por parte del Partido Demócrata estaría ya consumada, no así lo del Partido Republicano, aunque claro, el favoritismo lo tiene Donald Trump en las encuestas, viene también con este gran resultado que obtuvo en Iowa, donde alcanzó más del 50% de los votos. Y según datos de CNN de momento, hay ya con una estimación de voto del 11% del total en New Hampshire, Donald Trump estaría alcanzando más bien el 52% y Nikki Haley el 46,8%. Eso sí, considera una estimación del 11% del voto total, así que todavía nos queda para saber qué es lo que aconteció finalmente en este estado, también las primeras proyecciones, porque, ojo, no todas las mesas están cerradas, van a cerrar en los próximos minutos a las 10 de la noche de nosotros, así que eso también se está considerando y esperando para tener esas primeras proyecciones. Y hablamos de una jornada decisiva, una primaria clave. ¿Por qué? Porque si acá gana Donald Trump, consolida este favoritismo y esto podría incluso desencadenar una eventual bajada, retirada de Nikki Haley o incluso que se apuren los apoyos del Partido Republicano hacia la figura de Donald Trump. Pero si Nikki Haley da la sorpresa y se impone en esta primaria acá, podría alargar también esa competencia. Sí, difícil. Ahora, se pensaba que después viene una o más, dos más, no recuerdo, viene el estado originario de Nikki Haley. Sí, y en ese caso... Carolina del Sur. Claro. Y en ese caso, muchos dicen que si no viene bien, no quiere llegar a esa instancia porque perder ahí la podría dejar mal posicionada a futuro. Y por lo tanto que si las cosas no vienen bien, se bajaría antes para no exponerse a una derrota en su estado original. Entonces, ahí después va a empezar la pregunta, obviamente, de quién acompañará a Donald Trump. ¿Un hombre, una mujer? ¿Cuál va a ser el perfil? Sí. Esa es la gran pregunta también, considerando que las fechas ya se van acercando. Y a propósito de lo que mencionabas, está también las bajas estimaciones que tenían según las encuestas previas Ron DeSantis, el que obtuvo el segundo lugar en Iowa, pero acá se bajó el fin de semana, así que no alcanzó a estar en esta medición en cuanto al resultado. Y le endosó el apoyo a Trump, pero fue muy, muy crítico con Nikki Haley. Más se dedicó en el fondo a aportillarla a ella que a alabar a Donald Trump. Exacto. Quizás a lo mejor ahí imaginando un posible escenario. O un cargo, compañero de fórmula, encontraría rarísimo que fuera muy Donald Trump. Pero bueno, vamos a irnos a Europa, al hemisferio norte, donde está creciendo, o todo apunta a que va a seguir creciendo la OTAN. ¿Por qué? Porque Suecia, la postulación de Suecia, ha recibido hoy quizás uno de los respaldos más importantes, que se veía también el más complejo. La aprobación del Parlamento turco. Recordemos que Suecia presenta su postulación junto con Finlandia justo después de que empieza la guerra en Ucrania, la invasión rusa a ese país. Eso lleva a estas dos naciones que antes se habían mantenido al margen y lejos de esta alianza militar del Atlántico Norte a solicitar ser parte de este grupo. Y el proceso ha sido bastante largo. Finlandia ya quedó aprobado, incluso ya ha concretado su adhesión. Ahí bajó primero porque le puso peros, o sea, Erdogan le puso desde Turquía peros a ambas. Sí. Y después empezó a negociar, como suele hacer. Sí.
Y dijo ya, ok, primero ya, Finlandia, ya sin, había todavía peros respecto de Suecia, después ya, y venía el Parlamento. Exacto, y todos esos peros tenían relación, o gran parte de aquellos, con lo que acusaba Turquía, que era, pedía más garantías contra grupos que Turquía considera terroristas, entre ellos el Partido de los Trabajadores Kurdos, y eso también ha generado ahí ficciones. Y además, recientemente, en el caso de Suecia, lo que entrabó esas negociaciones también fueron estos episodios, ¿recuerdas, Mónica?, de quemas del Corán en territorio sueco también por parte de grupos de extrema derecha. Eso complicó aún más estas negociaciones que ya estaban generando también divisiones al interior de la OTAN, y hoy lo aprueba el Parlamento turco. Pero queda un Estado que todavía tiene que ratificar ese apoyo: Hungría. Sí, recordemos que el primer ministro de ese país, cercano a Vladimir Putin, también tiene pendiente ese apoyo, ha invitado a su homólogo sueco para negociar ese respaldo, pero es una señal que da cuenta de esta extensión que está teniendo la OTAN actualmente de 31 integrantes. Se podría sumar uno más si es que ya se ratifica esta membresía de Suecia. Hay que recordar que requisito es que los parlamentos de todos los países miembros respalden esa adhesión. Ahora, obviamente que señalan en sus casas, no le gusta a Putin que la OTAN se acerque y crezca y se expande y se acerque cada vez más a su frontera. De hecho, está en la base de las justificaciones que dio para emprender la agresión unilateral en contra de Ucrania. Exacto. Y ha tenido el efecto contrario en cuanto a las membresías en la OTAN. Vamos a terminar nuestra revisión por el mundo con una noticia preocupante, es simbólica, pero es una advertencia que hacen un grupo de científicos que tienen esta tradición de tener el reloj del apocalipsis, que ahora ha quedado desde el año pasado a 90 segundos del fin del mundo. A ver, esta es una tradición que data de 1947, la estableció, un grupo de científicos atómicos después de los efectos de la Segunda Guerra Mundial y el efecto también de las bombas nucleares, y el año pasado fijaron este tiempo, 90 segundos de distancia al fin del mundo, y todo esto por el comienzo de la guerra en Ucrania, y mantuvieron esa estimación récord en esa oportunidad. Ahora, no solamente porque este conflicto se ha mantenido en el tiempo, se ha sumado también el conflicto en Medio Oriente, la guerra en Gaza. Eso quiere decir, en el fondo es bueno explicar qué quiere decir este concepto que estamos a 90 segundos del fin del mundo. Claro, la utilización de armas eso de riesgo para la humanidad. Eso podría demorarse en estallar una guerra atómica en las actuales condiciones. Exacto, y porque también uno de los puntos que mencionaban en su análisis es la proliferación de este tipo de armamentos. Por ejemplo, la amenaza que se vio cuando estalló la guerra en Ucrania, también las tensiones entre China y Estados Unidos, son dos potencias las más grandes a nivel mundial, y además plantean ellos la amenaza de la inteligencia artificial. Esos son parte de los puntos por los cuales ellos han decidido mantener este simbolismo, que es que el reloj del apocalipsis está a solo 90 segundos del fin del mundo. ¿Terminamos así? Terminamos así. Es una advertencia para la para humanidad. tomar conciencia. Bueno, está toda la discusión de quienes tienen derecho y quienes no a tener armas nucleares. Hay muchos que tienen, no decir muchos, pero hay varios países que tienen, y todos sabemos que tienen, pero no están reconocidos como tales públicamente. En fin. Nos vamos entonces a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Qué orgullo, tremendo trabajo de ambos equipos, y especialmente conmovedor el documental. El trabajo de Maite Alberdi es de excelencia, lo sabemos, es un orgullo para nuestro país, y la generosidad tanto alguien que partió como Augusto Góngora y de Paulina Urrutia, su pareja, notable. Así que también para todo el equipo del Conde, un tremendo abrazo. No se vaya, no me quería olvidar de algo, que viene CNN Tiempo y luego, como siempre, Futuro 360, pero martes 23 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.